Hoy tenemos aquí al doctor José Roberto Vega Baudrit. Él es el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, el Nanotec, del Centro Nacional de Alta Tecnología, del CONARE. Él tiene un doctorado en nanotecnología del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante, de España, una especialidad en polímeros biodegradables del National Institute of Materials and Chemical Research de Japón. Es profesor investigador del Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional, con tutoría y asesoría de más de 50 tesis de grado y posgrado. Es presidente del Comité para la Normalización de Plásticos de un Solo Uso. Es muy interesante porque participa en comités de especialidades, ¿verdad? De tecnología de los últimos años, de nanotecnología, de plástico, biotecnología, dispositivos médicos, biomarcadores moleculares y textiles. Es vicepresidente del Comité para la Normalización de Nanotecnología del INTECO. Ha participado y apoyado la creación de 5 patentes nacionales e internacionales, que es un aspecto muy interesante para todos en estos tiempos. Apoyo y creación de empresas de alta tecnología y más de 300 publicaciones en revistas y 20 capítulos de libros. Eso es solo un pequeño resumen de toda la trayectoria del doctor José Roberto Vega. Nos resulta realmente interesante, ¿verdad? Poder contar con la presencia de él hoy acá, sobre todo también como un acercamiento por parte de las diferentes áreas del CIA, con un grupo de trabajo con el que se podría hacer cosas en conjunto muy interesantes. Así es que bienvenido, doctor José Roberto Vega, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Humán. Bueno, yo en el pasado he tenido vinculaciones bastante fuertes con el CIA, algunos proyectos FES, entre la UNA, el CIA de la UCR y el Nanotec. Digamos que en este momento pues tal vez no es tan fuerte la vinculación, pero esperemos que esta conferencia pues nos vuelva a acercar y poder tener pues una relación más fuerte, aprovechando las diferentes ventanas de investigación y financiamiento que hay no solo en Costa Rica, sino en otras partes. Vamos a ver qué les parece y al final vemos el periodo de preguntas. Voy a abrir la presentación. Cualquier cosa, si no escuchan nada, me avisan, porque a veces esto hay que ponerlo por ahí en algún lado del modo de sonido y a veces no se oye bien, pero vamos a ver. Sí, no tiene sonido. ¿No tiene sonido? No. Por aquí hay un botón. Si alguno de ustedes sabe, pero es que hace tiempo que no hago esto. A la hora de compartir, creo que hay Ok, una opción de salud, compartir audio. Acá. Aquí es, ahora sí, cierto. Ya, ahora sí. Perfecto, y disculpas. No hay Voy a problema. salir del video para no cargar tanto. Buenos días, mi nombre es José Roberto Vega Baudrit, soy el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Nanotec, del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, de CONARE. Antes de comenzar mi presentación denominada Aplicaciones actuales y potenciales de la nanotecnología en la agricultura, quiero dar un agradecimiento a la doctora Gerardo
Geraldina Umaña Rojas, por haberme brindado la oportunidad de tener esta conferencia con ustedes hoy, esta mañana, aquí en el Centro de Investigaciones Agro. Básicamente, para definir lo que es nanotecnología, tenemos que decir que es un fenómeno relativamente reciente, desde inicios de este siglo XXI. Es la confluencia, o más bien convergencia, y luego posterior emergencia de nuevas áreas de conocimiento humano, debido a la mezcla de muchas de estas áreas, como las químicas, la física, la biología, que dieron al final áreas con mayores aplicaciones tecnológicas, como es la nanotecnología, la biotecnología y las TICs. De todo esto, pues se habla de innovaciones científicas que pueden crear nueva industria o también ya transformar una existente. Como les digo, es un fenómeno que se da a inicios del siglo XXI. La idea es traer un producto comercial a disposición o a servicio del ser humano. Y estamos hablando específicamente de la nanotecnología y la biotecnología, principalmente en esta conferencia. Bueno, ¿por qué es bueno lo pequeño? ¿Por qué ha sido tan efectivo el desarrollo de la nanotecnología durante estos años? Bueno, los productos que han salido de esta nueva área son rápidos, livianos, se pueden desarmar, son baratos, son energéticamente más eficientes y tienen diferentes propiedades a pequeña escala. Y sobre todo funcionan. Esta conferencia, mucho de lo que se habla acá es precisamente gracias al desarrollo que se ha dado a la nanoelectrónica. Bueno, ¿por qué es que se mejoran las propiedades? Se ha visto que a pequeña escala, a escala nanométrica, estamos hablando de una mayor área superficial, un aumento del área superficial con respecto a las partículas en los sistemas micro y obviamente que en los macro. Esto se explica precisamente por el aumento de esa área superficial. Aquí tengo un ejemplo muy clásico donde pues se habla precisamente de cómo una nanopartícula funciona precisamente por aumento de esa área superficial. Nosotros tenemos un cubo con 1 centímetro de lado, el área superficial expuesta de ese cubo es de 6 centímetros cuadrados. Sin embargo, si nosotros cortamos ese cubo en cubos más pequeños cada vez hasta alcanzar escalas nanométricas, vamos a tener que si el área, si el lado de ese cubo es de 1 nanómetro, el área superficial expuesta es de 600 kilómetros cuadrados. Es decir, que tenemos una gran área superficial para muchas cosas. Por ejemplo, una de las aplicaciones muy interesantes que se ha visto en química es precisamente trabajar con los productos que se utilizan. Bueno, uno de los ejemplos clásicos que se utiliza para ver el efecto precisamente de las partículas a una escala nanométrica es el oro. Cuando nosotros pensamos en oro, pues nos imaginamos un producto como este que está acá. El oro es dorado, valga la redundancia, tiene todas las características físicas y químicas que conocemos, como una dureza característica, brillo, color, punto de ebullición, fundición, obviamente un peso número atómico característicos para el oro, según su posición lo vemos en la tabla periódica. Si nosotros aplicamos el mismo principio que estuvimos hablando hace un momento, de comenzar a cortar el oro en trozos cada vez más pequeños hasta llegar a escalas nanométricas, nos va a ocurrir un fenómeno muy importante, como lo vimos en la lámina anterior, con respecto al efecto del aumento de esa área superficial. A escala normal, el oro laminado es dorado, es inerte y tiene un punto de fusión muy conocido de 1200 grados centígrados. Si nosotros comenzamos a particionar este trozo de oro hasta escalas nanométricas, como por ejemplo hasta 1 nanómetro, el color de ese oro va a ser azul. Va a ser reactivo bajo, pero va a tener cierta reactividad y va a tener un punto de fusión de 500 grados centígrados. Si lo tenemos un poquitito más grande, pero siempre dentro de esa escala nanométrica, el color va a ser el rojo, va a ser o actuar como un catalizador y su punto de fusión es de 800 grados centígrados. Pues aquí vemos algunas características muy particulares del oro dependiendo del tamaño de su partícula. Esferas de 25 nanómetros tienen
un color rojo, de 50 nanómetros verde, y esferas de 100 nanómetros son de color naranja. Y así, pues, así varían sus puntos de fusión en función de ese radio de la partícula nanométrica. Eh, Tanto se ha hablado del efecto de estas propiedades porque uno podría pensar que es que las nanopartículas actúan como moléculas independientes y digo independiente porque no van a depender de su origen sustancial. En el oro, por ejemplo, uno esperaría que tuviera una característica física y química que no cambiara con ese tamaño. Sin embargo, a escala nanométrica esto ocurre. Tanto es así que se ha hablado de una nueva tabla periódica denominada nanotabla periódica, donde se muestra bueno, que un nanomaterial va a ser colocado dependiendo de esas características. Se habla de 4 categorías: los alótropos del carbono, los metales, los óxidos y otros nanomateriales. Esta tabla periódica incluso sería tridimensional, se acomodarían los compuestos químicos o los elementos con ciertas particularidades en forma tridimensional. Para poder ya definir exactamente lo que es nanotecnología, tenemos que recurrir a que es una combinación de distintas ciencias, ingenierías y tecnologías. La idea es mejorar o dar nuevas propiedades a los materiales, también nuevas aplicaciones y obviamente, como les digo, estamos hablando de escalas muy pequeñas. La idea es tener un producto en el mercado, un producto comercial. A estas escalas tan pequeñas, pues no podemos ver los materiales a simple vista y tenemos que hacer uso de equipos muy sofisticados, como este que tenemos en la figura, que es un espectrómetro de fotoelectrones emitidos por rayos X, conocido como XPS. Y en este caso, pues se permiten hacer estudios a estas escalas. Ya ver el tamaño utilizando los prefijos del sistema internacional, pues si lo vemos desde el punto de vista lineal, o sea, por metro, un nanómetro representado por una n equivale a 10 a la menos 9 metros, es decir, una mil millonésima de metro. Esto equivale más o menos a colocar a 10 átomos de hidrógeno, uno a continuación del otro. Es decir, que estamos hablando de escalas muy, muy pequeñas. Para definirlo entonces, la nanotecnología consiste en modificar átomos o moléculas para fabricar productos, es decir, que la nanotecnología trabaja a nivel atómico y molecular. A escala nanométrica no se aplican las reglas ordinarias de la física y de la química. Esto es muy importante y eso es lo que hace que la nanotecnología sea tan rica, pero a veces también es difícil explicar muchos de los fenómenos científicos que ocurren detrás de este desarrollo. Y entonces propiedades como lo que es el color, la fuerza, conductividad, reactividad, puntos de fusión y de ebullición, entre otros, varían sustancialmente entre la escala nano y la escala macro. El efecto que ha tenido este desarrollo de la nanotecnología en estos últimos 20 años ha sido bastante fuerte. Ha, digamos que impactado a áreas como las áreas de alimentos, lo que es salud, dispositivos médicos y farmacia, polímeros en la construcción, electrónica, en la biorefinería específicamente lo que es agroindustria y revalorización de subproductos y economía circular, entre otras áreas. Y el área de la agrícola pues no es la excepción. Costa Rica pues también ha tenido su desarrollo fuerte dentro de lo que es nanotecnología. Se han impactado áreas como lo que es la biodiversidad, siendo tan rica en Costa Rica esta área. También lo que es nanomedicina y nanofarmacia como apoyo a los sectores de ciencias de la vida, específicamente los sectores farmacéuticos y de dispositivos médicos. Lo que es nanobiotecnología, la nanomicroelectrónica, nanotecnología y medio ambiente, lo que es biorefinería, agroindustria y revalorización de subproductos, economía circular, entre otras áreas de desarrollo del conocimiento humano desde el punto de vista de la nanotecnología. Aquí a la derecha vemos, por ejemplo, que la Estrategia Nacional de Economía, lanzada el año pasado, tiene muchos puntos que están relacionando a la nanotecnología con el desarrollo de una economía nacional desde el punto de vista de aprovechamiento de los subproductos de la agroindustria y su revalorización, así como le apuesta fuertemente a lo que es economía circular. Bueno, si uno se pone a ver específicamente cuál ha sido el impacto de la nanotecnología en la agricultura,
pues podemos ver 5 áreas importantes, lo que es el empaque de los alimentos como producto del desarrollo de la agricultura, también lo que es la transferencia genética, específicamente en el mejoramiento de cultivos, en la parte de nanoalimentos, también en lo que es en la agricultura de precisión, donde vamos a ver algunos dispositivos muy interesantes, en lo que son sensores remotos, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el uso de la Big Data, y también pues lo que son productos nanobasados, empleando por ejemplo liposomas, la creación de liposomas para la producción de nanofertilizantes, nanofungicidas y nanopesticidas. Dentro de lo que son los empaques de alimentos, pues entre los plásticos compostales y biodegradables, que son de mucha importancia, sobre todo por el efecto en la contaminación ambiental y lo que se denomina el desarrollo de nuevos materiales para empaque. Tenemos el ejemplo desde el ácido poliláctico, el polietilenglicinato y el polihidroxibutirato. Bueno, en este caso el ácido poliláctico es un polímero que puede ser compostable industrialmente y posteriormente ser biodegradable. El impacto que ha tenido la nanotecnología puede medir desde muchos puntos de vista, por ejemplo, en nanobiotecnología, con la mejora de los cultivos, por ejemplo, la producción de transgénicos y rendimientos para la generación de rendimientos mayores y mayor resistencia de las plantas contra las plagas. También tenemos la protección de los cultivos, creando, por ejemplo, nanopesticidas a través de nanoliposomas, que lo que hace es la utilización de menores concentraciones de pesticidas que afectan en menor proporción al medio ambiente. Y también podemos hablar de la agricultura de la precisión, donde se emplean nanosensores, que es todo un área muy interesante de desarrollo porque conjuga el uso del Internet, de los teléfonos inteligentes y de muchos de estos mecanismos de medición de muchas variables como la temperatura, agua, riqueza de suelos, elementos en suelos, que permiten tener un monitoreo constante a través de la Internet en sistemas inteligentes. Podemos hablar también de la tolerancia al estrés que tendrían las plantas, por ejemplo, la alta salinidad del suelo, también sequías, la falta de agua, ¿verdad? La luz ultravioleta, el exceso de luz ultravioleta, su deficiencia, etc. En el caso de la mejora del suelo, estamos hablando de suelos más saludables, empleando nanomateriales, otra vez liposomas que nos permitirían un enriquecimiento más adecuado de una liberación más controlada para mejorar la calidad de esos suelos. Y por último estaremos hablando de los nanofertilizantes, que es para el crecimiento adecuado de los cultivos. Y obviamente pues el rendimiento del cultivo al final lo que le llamamos el yield. El uso de la nanotecnología para la protección de las plantas entonces se puede resumir como punto importante en este momento en la parte para la detección de patógenos, es decir, como nanodiagnóstico. En este caso estamos hablando entonces del control de plagas contra patógenos microbianos, hongos, bacterias e insectos, también para el control de hierbas, remediación de pesticidas y resistencia inducida. O sea, hay toda una gama de productos que pueden ser muy interesantes para ser aplicados mediante la nanotecnología para proteger las plantas. Uno podría hablar entonces de 5 áreas que son primarias, importantes para el desarrollo de la agroindustria, y en este caso ya se considera como parte de ese desarrollo la parte alimentaria, agrícola y alimentaria. Podemos hablar primero de una producción primaria con métodos más eficientes, también la reducción en el uso de aditivos agroquímicos y que esta reducción, como dije en el punto anterior, sea mucho más eficiente con una menor cantidad. También la parte de procesamiento, que involucra un método higiénico de procesamiento de alimentos, también lo que son nuevos productos con mejores sabores, aromas y texturas, y superficies de autolimpieza en el procesamiento de alimentos. En la parte de nutrición, bueno, todo lo que tiene que ver con reducción del contenido de grasas y azúcares en alimentos, liberación controlada de aditivos en sitios específicos del cuerpo a partir del uso de nanoliposomas de liberación controlada,
Y también, pues en estos nanoliposomas, pues también se puede hablar de la adición de vitaminas o minerales en los productos. En el cuarto caso tenemos al empaques más novedosos, compostables, biodegradables, con propiedades antimicrobianas, con etiquetas inteligentes que puedan detectar la degradación del alimento si este se da durante su exposición para la venta, entre otros. Y por último tenemos lo que es seguridad, que son dispositivos para evitar o detectar la alteración de los alimentos, llevar toda la cadena de control de los mismos y todo lo que es el diagnóstico sensorial para la detección de contaminantes en los alimentos. Todo esto que les he mencionado de la parte de agricultura y la parte de alimentos, lo vamos a mencionar más específicamente con algunos de los proyectos que hemos estado realizando en el Nanotec. ¿Cómo se ha desarrollado la nanotecnología en Costa Rica? Aquí vemos en esta lámina algunos hechos importantes de ese desarrollo, desde la creación de la Nanotec Senat en el año 2004 hasta la incorporación en diferentes comisiones y consejos a través de estos últimos 17 años desde su creación, como por ejemplo en un par de comisiones, una de buenas prácticas de laboratorio y otra de nanomateriales manufacturados de la OCDE. También estamos representados en lo que es la ISO internacional en el Comité de Nanotecnología, la ISO TC 229, gracias a todos los esfuerzos realizados por Inteco. En Inteco se crearon, gracias no solamente a los aportes por el Nanotec, sino algunas empresas y universidades, un par de grupos de trabajo, uno en nanotecnología, el CTN 060, y otro en biotecnología, el CTN 070. También estamos incorporados a la Secretaría Técnica para la Gestión de Sustancias Químicas, que pertenece al Ministerio de Salud del MINAE y CONARE, entre otras instituciones, y también la participación activa en redes como el CD Biomed, en INSI Mesoamérica, y más recientemente, pues, bueno, apoyamos fuertemente algunos puntos importantes del desarrollo de la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030. El laboratorio, como les dije, fue creado hace 17 años y se encuentra ubicado en el Senat, específicamente en el edificio Senat Conar, ubicado en Romoser, y pues son instalaciones bastante modernas. Los objetivos del laboratorio son investigar en el área de la micro y nanotecnología, enfocado en bio y nanoestructuras, microsensores y materiales avanzados. También ser un centro de laboratorio para la formación en estas áreas. Y por último, también establecer alianzas estratégicas con industrias de alta tecnología para el desarrollo de servicios y productos especializados que contribuyan con el sector productivo del país. El grupo de trabajo es un equipo bastante multidisciplinario. Ya vemos químicos, físicos, biólogos, biotecnólogos, farmacéuticos y un sinfín de ingenierías que han permitido que todos los estudios que se realicen en el laboratorio pues sean bastante ricos respecto a sus productos, ya que precisamente eso es la nanotecnología, juntar una serie de puntos de vista de un fenómeno dado para tratar de dar una solución, si es que se trata de resolver alguna problemática o explicar algún fenómeno con el que se esté trabajando. El laboratorio se encuentra trabajando dentro del modelo de la triple hélice, es decir, todo lo que se hace se involucra lo que es la academia, las empresas y el gobierno con el fin de favorecer a la sociedad costarricense. Tenemos una dirección que es la que pues, dirige a todos los laboratorios del Senat, y la parte administrativa la dirige la fundación, la FUNCENAT. En el laboratorio tenemos lo que es la dirección, la parte de investigación, la unidad de prestación de servicios, los proyectos de vocaciones científicas y lo que está relacionado con la regulación y la certificación del laboratorio. Trabajamos en 6 áreas de desarrollo: la parte de investigación, extensión, docencia, innovación, arte y deporte, con el fin de tener un producto útil a la sociedad costarricense. Y nuestros socios, como les digo, se encuentran enmarcados dentro del modelo de la triple. Lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación en el laboratorio, tenemos 3 troncos de trabajo, lo que son ciencias de la vida, las vocaciones científicas y la que son la parte de regulaciones.
Y en esta área de las ciencias de la vida incluimos a todo lo que tiene que ver con los proyectos de agricultura y alimentos. Tenemos, por ejemplo, proyectos en Fab Lab, en dispositivos médicos, en nanomateriales. Tenemos una fuerte área de trabajo que es la de las vocaciones científicas, que incluye un programa que se llama Nanoprofesor, y lo que tiene que ver con regulaciones con respecto a las normas ISO y los procesos de acreditación y certificación del Nanotec. El laboratorio es un laboratorio pequeño, de apenas unos 500 metros cuadrados. Vemos aquí algunas fotografías interesantes mostrando parte de nuestros equipos que constan pues de marcas de muy alto prestigio, y pues la labor de la funcional pues nos ha permitido adquirir los equipos con una relativa digamos que facilidad dentro de todo este contexto de dificultad de comprar equipos que todos conocemos dentro de universidades. Tenemos un microscopio de fuerza atómica y también un microscopio electrónico de barrido de la marca Yeol. También poseemos un microscopio electrónico de transmisión con EDS. El CEN también tiene EDS. Y en este sentido es un equipo bastante bueno. Es de alta resolución y fue donado por la empresa Intel. Otros equipos como por ejemplo de análisis térmicos como el DSC y el PGA, que también se encuentra acoplado a un infrarrojo. Tenemos un equipo para hacer análisis reológicos, un reómetro. Todos estos equipos son de la marca TA, es muy buena marca y da una muy buena eh, labor de mantenimiento y seguimiento de los equipos. Y también pues poseemos un nanocalorímetro. El laboratorio recientemente adquirió, gracias a un proyecto con la Philip Morris, para hacer determinaciones de biomarcadores moleculares en cáncer de pulmón, junto con un 3D explorador. También tenemos un goniómetro para hacer estudios de ángulos de contacto, también un infrarrojo de transmisión, un secuenciador de ADN, un microscopios para muestras biológicas y materiales con luz polarizada, fugas, un clinostat para hacer estudios bajo condiciones de gravedad casi cero, tensiómetros, un calfincher para determinación de humedades en cantidades muy pequeñas, la parte de cromatógrafos, una extrusora de filamentos para fabricar nuestros propios hilos para ser utilizados en las impresoras 3D para hilos, y un viscosímetro de Bluefield y otros equipos importantes dentro del laboratorio como balanzas, analíticas de cuarzo, autoclaves, incubadoras, pHímetros, solitadores, etc. Recientemente, y como producto de la pandemia, se creó en el laboratorio un Fab Lab conocido como la Nanotec Fab Lab, con 3 tipos de impresoras 3D Formlabs de resina curada, que son estas que están por acá. También las de filamento, que son estas de aquí y esta otra, que permiten modelado por deposición fundida usualmente. Estamos hablando de ácido poliláctico, ABS, PET o poliuretanos termoplásticos. Y esta que es de polvo termoplástico, que fue donado recientemente por la empresa Oloya, que emplea polvo de nylon 6, 11 y 12. Para esta pandemia produjimos muestras, tanto caretas para ser utilizadas por el personal de hospitales y clínicas, así como hisopos para la toma de las muestras para hacer luego los estudios del COVID-19. Básicamente los proyectos de laboratorios son es un abanico bastante grande, muchos de ellos relacionados con la parte médica y farmacéutica, dispositivos médicos, y otros más relacionados con aplicaciones en agricultura, en alimentos, etc. En este caso estamos viendo algunas láminas de lo que mencioné anteriormente, de las aplicaciones de impresión 3D de laboratorio. En este caso vemos uno de los proyectos que teníamos con el Museo Nacional, que era la fabricación de una pieza para poder sostener de forma adecuada un metate de madera que era bastante antiguo. Este aparato fue expuesto hace un año exactamente en el Museo Nacional, y pues también estamos trabajando con el Museo Nacional
y proyectando algunos proyectos que tienen que ver con estudios de restos óseos, de envoltorios, de collares, etc. Y pues aquí vemos parte de los resultados precisamente de aplicar la impresión por 3D dentro de los estudios de laboratorio. Aquí tenemos resultados obtenidos y publicados en este libro recientemente publicado por la editorial Springer, que tenía que ver precisamente con aplicaciones de nanotecnología biobasada. Y pues el capítulo tenía que ver con el uso de ácido poliláctico mediante las aplicaciones en 3D para la creación de andamiajes con aplicaciones en odontología. Eh, También, bueno, todo esto podemos irlo proyectando a proyectos como por ejemplo el empleo del Internet de las Cosas, conocidas como IoT, o el Internet de la comunicación máquina a máquina, M2M. Estos proyectos pues tienen muchas aplicaciones en muchas áreas del conocimiento humano. Y aquí voy a presentar, por ejemplo, las aplicaciones de uso médico, donde el IoT se convierte en IoMT, o Internet de las Cosas Médicas, que consiste básicamente en crear dispositivos médicos que se acoplan al ser humano mediante un tatuaje o una calcomanía que permite el intercambio de datos, incluso hasta de medicamentos, como por ejemplo insulina en una diabetes, que permite controlar a un paciente en esa enfermedad y también enviar información a través de Internet a medios médicos como un hospital o incluso un centro de salud para avisar que esa persona está teniendo problemas con el azúcar y entonces pues tomar cartas en el asunto. La parte de agricultura no se ha quedado atrás. Estamos hablando del IoT aplicado con inteligencia artificial y la Big Data en agricultura, donde se da una conexión vía internet celular. Por ejemplo, estamos hablando de proyectos de optimización del agua y los nutrientes que suministra a la planta mediante el estudio, por ejemplo, del nivel de conductividad o de sales minerales, que son detectados precisamente por sistemas inteligentes conectados a un teléfono que mandan esa información y pues se puede hacer los estudios que correspondan. También lo que son sensores que miden la temperatura adecuada que deben recibir las instalaciones y el fruto que en ellas se está sembrando, aplicaciones en invernaderos que permiten abrir y cerrarse dependiendo de la luz o el viento que necesitan recibir de manera adecuada, medidores de radiación solar y de horas solares que reciben las plantaciones, el monitoreo de las hortalizas en el momento de transporte hasta su lugar de destino, el uso de drones, como por ejemplo para todo este tipo de estudios, entre otras aplicaciones. Bueno, desde otro punto de vista también estamos trabajando en el aprovechamiento de los subproductos de la agricultura, de la agroindustria, con proyectos en biorefinería, donde se emplea la biomasa para la obtención de materiales y energía. Y todo esto dentro del contexto de economía circular. Nada más recordemos que la biorefinería es el proceso análogo de la refinería, como tenemos acá en esta columna de destilación de petróleo, donde pues a diferentes temperaturas se obtienen diferentes eh, digamos, materiales para que puedan ser empleados para la obtención final de butano, propano, queroseno, lubricantes, ceras, polímeros, etc. La idea es emplear todo el mismo concepto de refinación del petróleo, pero empleando no petróleo, sino biomasa, para la obtención de los mismos materiales neumáticos, queroseno, lubricantes, gas propano, polietileno, incluso venenos, etc. Los mismos materiales, pero empleando la biomasa como fuente principal. Esto, tratando de alcanzar los procesos de carbono neutral. Entonces, dentro del concepto de economía circular estaríamos hablando de los 10 principios, lo que los residuos se convierten en una materia prima, implica un segundo uso, reutilización, reparación, reciclaje, también la revalorización de esa biomasa o de los materiales que no se puedan reciclar de otra forma, lo que es la economía de la funcionalidad, que es implantar un sistema de alquiler de bienes o desmontarlos para utilizar sus partes válidas de nuevo, también en lo que es el empleo de energía de fuentes renovables, lo que es ecoconcepción,
que considera el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción, y finalmente todo lo que tiene que ver con ecología industrial y territorial, que es la forma en cómo en un mismo territorio se gestiona, se organizan todo lo que son los stocks, flujos de materiales, energía y servicios. Considerando todo esto que hemos hablado de biorefinería y economía circular, pues en el laboratorio, tanto en Poliuna, que también trabajo ahí desde hace más de 30 años, como en Nanotec, hemos tenido varios proyectos que están dentro de este concepto de biorefinería y economía circular. Hemos trabajado con sustratos como la piña, el arroz, el café, el maíz, el banano, los langostinos y el camarón. Me refiero a los subproductos que se obtienen de su agroindustrialización o de la pesquería, por ejemplo, donde a través de normas ASTM se han caracterizado en su contenido de ligninas, celulosas y otros materiales, y todos estos estudios han permitido la creación de redes de trabajo internacionales, como por ejemplo las de CITED, que tienen que ver con redes de aprovechamiento de desechos agroindustriales, de quitina, de dextrano, de fructosa, que fueron redes muy exitosas en su momento y que en este momento son la base con la que se ha permitido construir todos los conceptos de biorefinería y de economía de subproductos agroindustriales. Esto ha permitido también la creación de eventos nacionales e internacionales, como el SLAP en el 2010, donde hubo más de 600 invitados aquí en Costa Rica. El empleo de las microalgas también para la obtención de aceites y energía, biocombustibles, y lo que es la compra de un reactor bajo condiciones supercríticas que permite obtener biocombustibles a partir de aceite. Específicamente lo que es el aprovechamiento de los subproductos de la agroindustria. Bueno, aquí tenemos unas fotografías de cómo la piña, una vez que finalizó su tiempo de vida útil, que fueron 2 cosechas, pues está arrancada y descartada. Y también pues tenemos todos los desechos que se generan de la agroindustrialización de la piña. Se producen jugos, se producen cáscaras de piña, coronas, entre otros. Y todos esos componentes son muy ricos en 3 cosas, en lo que son celulosas, en lignina y en los jugos que pueden ser fermentados para la obtención de productos de mayor valor. Aquí tenemos algunas aplicaciones de la celulosa y sus usos actuales, como por ejemplo en nitrocelulosa. Aquí tenemos la molécula de la celulosa. La producción de acetatos de celulosa como espesantes, emulsificantes, en productos alimenticios y también farmacéuticos, como excipientes y obviamente pues en textiles como el rayón y en todo lo que es el apoyo de la industria del sector de papel. Bien, pues un nuevo producto mucho más reciente dentro del concepto de la nanotecnología tenemos a la nanocelulosa. El potencial de la nanocelulosa es enorme. En este momento el mercado es de 8.2 billones de dólares con un crecimiento anual de 4.2%. Y pues aparte del valor agregado que posee, mejora por ejemplo la producción de papel, pinturas y cosméticos, y también tiene potenciales aplicaciones en medicina y en la industria farmacéutica y en el embalaje en industria alimentaria como un nano refuerzo. Se habla que la nanocelulosa es el plástico de un futuro cercano. Ya se crean láminas flexibles como pantallas. Aquí vemos, por ejemplo, ya un televisor con aplicaciones empleando nanocelulosas. Los próximos televisores de las nuevas generaciones van a ser mucho más delgados de los que están actualmente funcionando. Incluso poder ser enrollados para ser guardados. Y en el otro contexto de la lignina, pues tenemos aquí la macromolécula de la lignina, que bajo ciertos procesos como los redox térmicos, biológicos y procesos ácido-base, nos permiten tener una serie de productos químicos de interés comercial, como por ejemplo el glicerol, el sorbitol, el xilitol, arabitol. Aquí tenemos una publicación realizada por el laboratorio en el año 2017 con una serie de productos que se pueden obtener a partir de este tipo de biorefinería, la lignina. Y en este caso se resume dentro del diagrama de biorefinería de la cáscara de piña todo este tipo de productos de alto valor agregado a partir del trabajo de extracción de muchos tipos de trabajo, ¿verdad? En el caso de la cáscara unos productos, en el caso del jugo otros, en el caso de la planta otros productos.
que se resuelven en esta tabla celeste, como es la celulosa amorfa, la celulosa bisel, la nanocelulosa, la CMC, productos de sílice, la lignina, donde se ha obtenido vainillina, L-dopa, entre otros compuestos químicos, la silosa, el xilitol, los dextranos, que es a partir de los jugos de la piña, que pueden ser obtenidos mediante la inoculación con una enzima o el empleo de microorganismos como los colostomes enteroides. Y también lo que es la producción de papel, ácido poliláctico, fructosa, aceites, energía, entre otros. Para poder decir que estos productos son importantes y están dentro del concepto de economía circular, es importante ver que sean económicamente rentables. Y hace unos años el laboratorio, mediante el apoyo de una tesis de química de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, se hizo un estudio precisamente para considerar si era realmente económicamente rentable o no la producción de nanocelulosa a partir del tratamiento de la cáscara de piña. Y al final los números fueron bastante interesantes, positivos. Por ejemplo, el valor actual neto fue bastante alto, de más de 106.000 dólares. También tenemos la tasa interna de retorno, la TIR, con más de 45%, y la tasa mínima aceptable de retorno de rendimiento con un casi 20%. En este caso, de un batch de 2.400 kilos, 2.450 kilos, es posible obtener una dispersión de nanocelulosa de 261,3 gramos por litro de esa dispersión. Aplicaciones hemos tenido numerosas, por ejemplo, aquí hay una tesis que se hizo en la Universidad de Ingenio, donde lo que se hace es un sistema automatizado de producción de nanocelulosa obtenida a partir de los desechos industriales de la piña, y en este caso pues es otra tesis, esta es de la Universidad de Costa Rica, donde lo que se tenía era la producción de briquetas y cubos de mortero hidráulico fabricados bajo los requerimientos de unas normas, pero se empleaban nanopartículas para su reforzamiento, y realmente los resultados obtenidos fueron bastante positivos con respecto a sus características finales. También parte de todos esos estudios de obtención de nanocelulosa cristalina de piña y otros materiales han sido publicados en un libro de CITED, dirigido por la doctora Vallejos, que es dentro de la red de nanoserie, que es producción y uso de celulosa nanofibrilada y microfibrilada. Otro producto que se obtuvo precisamente de la cáscara de piña fue la sílica. En los ojos, que denominamos los ojos de la cáscara de piña, se nota una concentración bastante alta de óxidos de silicio, que probablemente actúe como una forma de defensa contra depredadores. Y pues las características de este producto tienen esta forma, con una gran área superficial expuesta que podría ser interesante para ser empleado como catalizador. Otros productos de la biorefinería, hablando de la nanocelulosa, como por ejemplo potenciales aplicaciones como agente radiofarmacéutico, también aquí otros productos que tienen que ver con otros desechos como el café, el aceite de palma y el banano. Y en este último pues tenemos algunas aplicaciones de la biorefinería empleando residuos del aguacate o palta. También en la parte de energía, dentro del contexto de biorefinería, se trabajó con un proyecto para la compra de un reactor para que trabaje bajo condiciones supercríticas. El proyecto fue financiado por Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica hace unos años y permitió la construcción de un reactor como este que está en esta fotografía y estudio de varios tipos de aceites para la obtención de biocombustibles. En este caso aquí tenemos los resultados obtenidos y publicados en la revista Energy para la obtención de biodiesel a partir de aceite de carbón. Y aquí pues una pequeña empresa apoyada precisamente con un proyecto ProPyme de CONICYT, donde se empleaba en este caso el cultivo de microorganismo oleaginoso, el Starkey, para la producción de aceites tipo Single Cell Oils, SCO, en residuos de dulce. Y pues publicaciones recientes del año 2020-2021
utilizando a la biorefinería como base para nuestros estudios y todos nuestros aportes que hicimos con respecto al apoyo de la Estrategia Nacional de Economía. En el otro contexto tenemos los residuos marinos, los de los pesqueros. En este caso nada más tenemos un proyecto, bueno, es un proyecto bastante grande con el apoyo de la Universidad Nacional desde hace bastantes años, que es precisamente la obtención de la quitina, que es el principal producto en el exoesqueleto de los camarones, los langostinos, que bajo un proceso de desacetilación podemos obtener quitosano, que son productos de alto valor Por otro lado, pues tenemos como producto del proceso del empleo del tractor de condiciones supercríticas un subproducto bastante interesante, junto con el biocombustible, que es el glicerol. El glicerol puede ser tratado bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el empleo de Bacillus megaterium, que vemos aquí en la fotografía, para la síntesis de polihidroxibutirato. Es un polímero biodegradable con muchas aplicaciones en el mercado, lo cual podría ser bastante interesante como un plástico. Este polihidroxibutirato también puede ser hecho reaccionar con el quitosano para la obtención de liposomas que me permitirían pues combatir la resistencia a los fármacos que se está dando últimamente precisamente por el abuso de los mismos. Entonces la liberación controlada mediante la obtención de este tipo de materiales podría ser una respuesta bastante interesante a esta problemática. Aquí algunas publicaciones también entre el año 2015 y 2021 relacionadas con el empleo de quitosano. Otros productos que hemos obtenido en el laboratorio con el empleo de estas fuentes naturales es precisamente el uso de biospumas, de micro y nanocelulosa de diferentes tipos con resinas vegetales compuestas para la obtención de un producto como este que estamos aquí, donde apoyamos una empresa, la empresa Go, que utilizó también fondos de Propime, del MISID CONICIT, para incentivar su empresa que existe. En este caso se fabricaron tablas de surf, donde fueron empleadas y probadas por este surfista, que le permitió ganar campeonatos de surf en el año 2016, 2017, y otros. Esta misma empresa, Goban, también estuvo trabajando con nanopartículas de propóleo y tinospora para estudiar su interacción con el tejido como el colágeno y ver cómo puedan obtenerse tejidos biomiméticos estructurados. Y aquí tenemos pues parte de los resultados obtenidos mediante la obtención de nanopartículas de propóleo como plastificante para aplicaciones en polímeros. Una aplicación que también empleó pues principios de la naturaleza es precisamente el empleo de, por ejemplo, la menta, el cas, la teca, la yerba mate, junto con nanopartículas de plata, para obtener ciertos materiales que nos permitían actuar o que tenían actividad antimicrobiana contra la E. coli y contra la S. aureus. Este proyecto fue realizado también en colaboración con investigadores de La Plata. Y pues aquí tenemos algunas otras publicaciones con nanopartículas de plata estudiando lo que es cómo afectan estas a la comunidad microbiana del suelo. Esta fue una tesis bastante interesante realizada por la doctora Gabriela Montes de Oca, con el fin de obtener su grado de doctorado hace unos meses, y los artículos son bastante interesantes porque tratan temas que son de punta en este momento relacionados con nanopartículas de plata y su efecto en la comunidad del suelo. Otros proyectos no menos importantes, como por ejemplo el empleo de ácido poliláctico para la fabricación de botellas compostables industrialmente biodegradables para el empleo químico. Nada más recordemos que el ácido poliláctico es un polímero que necesita compostaje industrial y que no es una respuesta tan fácil de aplicar en la industria. Hay que, pues todavía hay muchos problemas que surgirán para la aplicación de estos industrial, pero que se usa, ¿verdad? Y algunos pues artículos relacionados con esta temática. Otros proyectos no menos importantes del laboratorio es la obtención de eutécticos para aplicaciones farmacéuticas con el fin de mejorar su respuesta al cuerpo
y pues algunas de las publicaciones relacionadas con esos productos. Este es una aplicación bastante interesante que es el biomimetismo de una sustancia polimérica que expele este unicóforo. Este material tiene características de nanopartícula y probablemente tienen aplicaciones muy interesantes para el sector médico y en general en comercio. Y aquí pues está la respectiva publicación. Y aquí aplicaciones también de generación de nanoestructuras de aluminio con características de repelencia al agua y que tienen características de tener una acción mecanobactericida y otras cualidades. Un proyecto Horizonte 2020 también para la obtención de un sistema de diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas que se está realizando en este momento con investigadores de otros países dentro del concepto de proyectos Horizonte. Un proyecto que estamos realizando también con la Universidad de Bar-Ilan de Israel y el Instituto Fraunhofer de Alemania, que tiene que ver con el desarrollo de aglutinantes multifuncionales y ecológicos de inspiración biológica, con un control de autoensamblaje de los ARGO para mejorar la conductividad de recubrimiento en la. También tenemos aplicaciones y síntesis de aplicaciones de Quantum Dots en CQDS que actuarían para aplicaciones como colorantes en microscopía de fluorescencia y convertidores descendentes en células solares hiperópticas. En este momento estamos trabajando en una segunda parte. También tenemos otro que tiene que ver con la obtención de nuestros propios andamios biocombatibles empleando diatomeas tratadas mediante oxidación, empleando fosfato de calcio y ácido poliláctico para hacer sus estudios para la determinación de osteogénesis. Y otros proyectos relacionados como por ejemplo con la encapsulación de polifenoles naturales, una estrategia para controlar la contaminación por micotoxinas en granos que estamos haciendo con el SIGRAS de la Universidad de Costa Rica y pues también tiene que ver con la creación de nanolíquidos. Y aquí pues otros compuestos que también están relacionados con la creación de este tipo de materiales. Dos proyectos PIN que estamos trabajando con el MISID apoyando a Soproa, que es una productora de quesos, y a otra, a Incoinsumos, que es que produce insumos ecológicos para la agricultura. Y en este caso lo que se quiere es mejorar los suelos agrícolas y también el aprovechamiento eficiente en la agricultura y la reducción del impacto ambiental. Y también proyectos más de característica ambiental, como proyectos que tienen que ver con la evaluación de microplásticos, apoyando a sectores como la UAN, entre otros. Aquí hace un par de años publicamos con las universidades estatales un libro coordinado por la desaparecida doctora Carolina Rojas, eh, y pues es un libro bastante interesante porque habla mucho sobre plásticos y agroindustria y contiene mucha información que no es fácilmente de encontrar en otros textos. Y proyectos con otros países que están relacionados, unos con agricultura, otros con la agroindustria y otros que tienen que ver con contaminación ambiental, por ejemplo este último, con el CSIC de España y la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con la creación de filtros para aguas subterráneas que están contaminadas. El laboratorio está siendo certificado en la norma 17025, está fuertemente apoyando las vinculaciones que hay con INTECO y la creación de comités, como el que les mencioné, el de nanotecnología, el CTN60, y el de biotecnología, CTN70. Y pues hemos trabajado ya en más de 45 normas y el país pertenece precisamente al Comité Técnico Mundial de Nanotecnología, precisamente por el esfuerzo de todas estas instituciones. Se habla del impacto de la nanotecnología en Costa Rica. Publicamos hace un año un artículo que está relacionando de cómo ve la sociedad costarricense el desarrollo y básicamente la principal conclusión es que es necesario un sistema de regulaciones para evitar tener que remediar y siempre trabajando con la idea de que es necesario evitar
problemas relacionados con las nanopartículas. El laboratorio tiene una unidad de prestación de servicios donde le da servicios a muchas empresas de los sectores de dispositivos médicos, farmacéuticos, de materiales, de polímeros, de alimentos, entre otros. Como les digo, estamos siendo acreditados en las normas 17025-2017 y estamos creando un sistema de gestión de calidad donde esperamos que pues, pueda apoyar a todas las gestiones de. Ya para ir terminando, pues el laboratorio cuenta con varias fuentes para divulgar los resultados, como por ejemplo el Facebook, el ResearchGate y también el LinkedIn. Y posee pues también una página web adscrita al Senat. También tenemos varias publicaciones a nivel nacional en medios impresos, y la parte de publicaciones nos importa mucho. En este momento tenemos más de 485 citaciones, aquí el dato está un poco viejito, y tenemos más de 50 publicaciones entre el año 2020 y 2021, la mayoría de ellas indexadas en los primeros cuartiles de Simago, y la mayoría de ellos también tienen un factor de impacto bastante importante. Estamos relacionados con 5 patentes, 4 de ellas relacionadas con un podómetro y otra con un sistema de nanopartículas de quitosano para inhibir mecanismos de resistencia a antibióticos, y pues hemos tenido esa experiencia de transferencia y propiedad intelectual. Básicamente todo lo que les menciono se encuentra dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2026, quinta versión, e involucra toda una serie de cursos y capacitaciones, difusión y divulgación de las nanotecnologías, también propuesta de elaboración y ejecución de proyectos en conjunto, venta de servicios de alto nivel a la empresa, colaboraciones y actividades académicas, proyectos de investigación, extensión e innovación, y la parte de metodología, normalización, acreditación y regulaciones. Pues esto sería todo, muchas gracias. Aquí les queda mi correo electrónico si quieren más información, incluso pues hablar de algún punto en especial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vega. Muy interesante, todo un abanico relacionado con la nanotecnología. Definitivamente nos rodea, estamos inmersos en ella. A nosotros como agrónomos nos interesa también mucho esta parte agrícola, medicina, farmacia. Con respecto a ese campo que se abre de la nanocelulosa, ¿usted cómo lo analiza? ¿Viene siendo como algo que podría en determinado momento sustituir parte de todos los productos o subproductos del petróleo, o usted cree que todavía le falta bastante? Porque estamos oyendo mucho de la celulosa, entonces me gustaría conocer ahí su criterio. Gracias, Geraldine, y gracias a todos. Bueno, realmente la nanocelulosa es un producto más de todo un concepto dentro para la redundancia, gran concepto de lo que es economía circular de la biomasa. Costa Rica y muchos países del área generamos mucha biomasa que es rica en muchos productos, como lo vimos en la conferencia. La nanocelulosa es uno de ellos. La nanocelulosa tiene un potencial tan grande que es considerado que en poco tiempo, en un mediano periodo, va a ser uno de los sustitutos principales de muchos de los plásticos, porque tiene la cualidad de tener las mismas características de muchos plásticos, digamos termoplásticos que se pueden hacer bolsas, recipientes, y también tiene la particularidad de que es biodegradable en mucho mayor medida y más fácilmente que algunos de los plásticos biodegradables, compostables y biodegradables que existen en este momento. Entonces probablemente la nanocelulosa tenga un futuro, y ya lo tiene un mercado bastante grande ya en el mejoramiento de productos que ya existen, como un mejor papel, o le confiere mejores propiedades viscoelásticas a la pintura, a ciertos productos farmacéuticos o alimenticios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene un futuro bastante interesante, y como ya vieron, los números que se hicieron de este estudio, que fue una tesis de maestría de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, pues los números fueron bastante positivos. Gracias.
Abrimos la sesión de preguntas. Aquel que tenga alguna consulta. Aquí tenemos en el chat una pregunta de Naida Arias de Colombia. Ella dice cómo han logrado superar las dificultades de abastecimiento en los residuos agroindustriales para la obtención de productos de valor agregado como la nanocelulosa. Bueno, en ese sentido, todavía Costa Rica y todos nuestros países cercanos que estudiamos, sobre todo en Iberoamérica, no producimos a nivel industrial. No sé si Colombia, probablemente ya nos pueda decir si ya Colombia ha superado esa etapa y produce nanocelulosa, pero la mayoría de la celulosa que se produce en el norte de Europa, países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, un poco más abajo Alemania, en Japón, también se produce en Estados Unidos, a una escala no tan grande, ¿verdad? Pero en ese sentido, la gran cantidad, por ejemplo, en el caso de la piña, es muy prometedora, se generan muchas toneladas de cáscara de piña y de plantas que tienen que ser colocadas en algún lado y que en este momento muchas de ellas son contaminantes ambientales, ¿verdad? En el caso de Naida, dice que en el caso de Colombia aún no se supera esa etapa. Claro. Con relación, usted menciona los liposomas. Los liposomas. Sí, esa parte, no sé si me puede explicar un poco para Bueno, digamos entenderla. que la liposoma es como cuando uno llevaba la química del jabón, ¿te acuerdas en aquellos cursos de orgánica? Y Florita Acuña nos decía, bueno, el jabón y la grasa se forma un recubrimiento hidrofóbico, hidrofílico, y con eso el agua puede llevarse la grasa. Pues más o menos es el mismo principio, ¿verdad? Es generar una gotícula, pequeñita escala nanométrica, que lleve dentro de su interior un principio activo que pueda penetrar muchas de esas fronteras que las micro y las macropartículas no lo hacen, y llevar a sitios específicos, sobre todo considerando los grupos funcionales que se coloquen alrededor de ese principio activo para generar esa nanoliposoma y no sé, utilizarlo contra alguna enfermedad o para llevar un principio activo alimenticio a un punto. En el caso de un fertilizante, llevarlo a un sistema que sea mucho más eficiente, que libere ese fertilizante en el sitio adecuado y que no incluso no llegue y que no llegue a contaminar, ¿verdad? Es como una bolsita que te transporta un producto a una escala muy pequeñita. A una escala pequeña. Ok. ¿Alguien con alguna pregunta? Yo, Yo tengo la mano Geraldina. levantada. Bueno. Perdón, Paula. Ajá. Adelante, Paula. Paula. Gracias. José Roberto, un gusto saludarlo. Igualmente, Paula, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy interesante la presentación. Bueno, me llama la atención muchas cosas, pero quería preguntarle en particular sobre esa patente de nanopartículas de quitosano. Usted y yo en un momento hablamos del potencial del quitosano, en mi caso que estoy en el área post cosecha, ¿verdad? Sí, claro. Y me llama la atención, por ejemplo, esa patente si se usa a nivel nacional y también si tenemos capacidad de producir suficiente quitosano o de dónde se trae y digamos los costos, cómo se hace escalamiento, ¿verdad? O si tiene algún otro ejemplo con los proyectos que se ha mencionado de investigación y si han logrado pasarlo ya a un nivel más industrial a nivel país. Sí, claro. Digamos que a diferencia de la nanocelulosa, el quitosano requeriría cantidades mucho menores. Existen muchas fuentes para la obtención de quitina y luego quitosano que puedan ser empleadas. Realmente, digamos que la materia prima que se necesita existe, ¿verdad? Nosotros hace unos años incluso tratamos de implementar en las zonas de Paquera, Lenpato, en Cóbano, en Punta Arenas, una plantita que iba a ser movilizada, trabajada y iba a ser las dueñas, las mujeres de los pescadores de esa zona, como para darle un poco de mayor valor agregado a esa materia que se tira al mar, que realmente no se hace nada con eso.
Entonces, realmente existían muchas empresas interesadas en utilizar el quitosano no solamente como fuente de nanoliposomas, sino para otras cosas que ellos hacen. Entonces, digamos que materia prima hay, habría que ver hasta dónde la requeriríamos. La cantidad de nanoliposomas a partir de quitosano no es tanto lo que se necesita, porque eso actúa a concentraciones muy bajas, a escala muy pequeña. Digamos que esa es una de las ventajas que tiene el quitosano para ser empleado como nanoliposoma, en la creación de nanoliposomas, concentraciones muy bajas. Gracias, José. Y la otra parte, digamos, ¿qué capacidad país para pasar eso a un nivel ya de producción, digamos, la capacidad de las empresas? ¿Cómo Bueno, digamos que hay empresas interesadas. Nosotros tuvimos una experiencia hace unos 3 años con nanocelulosa de piña, con una empresa grande que empleó bastantes recursos, tiempo y su empresa para fabricar nanocelulosa. Nos fue bastante bien. La calidad de la nanocelulosa era muy industrial. Todavía que hacerle muchos purificaciones, pero fue una experiencia bastante interesante. La empresa, pues, había que invertir ya en hacer un escalamiento para la construcción de la planta y pues hasta el momento esa parte no la hemos hecho, pero a esa escala industrial de prueba hicimos algunas cosas interesantes. Pero sí, realmente creo que el potencial que tiene la biomasa en este país es enorme y tarde o temprano vamos a tener que invertir en eso, ¿verdad? Yo esperaría que se dé más temprano que tarde para poder pues, seguir con este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Yo quería mencionar dos temas que me llamaron la atención. Uno era que no se terminó de escuchar bien en la presentación cuando hablaron de la piña y de estos cristales de sílice que tenían y que aumentaban la superficie, pero se perdió el volumen en ese momento. ¿Cuál era la utilidad que se le había encontrado a esto? Bueno, primero me disculpo porque yo no sabía que quedaba tan cortada entre lámina y lámina, no sé por qué se baja el volumen y se pierde información, no me he dado cuenta. Y bueno, en ese sentido son partículas micro y nanopartículas de óxido de silicio que por algún mecanismo que estamos en proceso de estudio se forman en ciertas partes de la planta con mayor concentración, específicamente en lo que llamamos ojo de la piña, en la superficie del fruto, y entonces probablemente actúe como un sistema para digamos, alejar a los depredadores de la piña. Nosotros vimos que tiene una forma de piña que ustedes vieron en la fotografía, tiene esa característica, lo cual hace que tenga una gran área superficial expuesta. Y como todos estos materiales con grandes áreas expuestas, tiene algunas características de uso potencial, por ejemplo, en la creación de catalizadores. Entonces podría ser que esa podría ser una utilidad para ese tipo de material. Pero no hemos llegado todavía a esa parte de las pruebas. Gracias. Y el otro tema también que me llamó la atención, bueno, de muchos, pero se habló en algún momento hacia el final del tema del arsénico y de la contaminación del arsénico en los suelos, me pareció. Sí, claro. Uno de los temas que ha surgido recientemente con el tema del cacao nuestro es que las plantas de cacao tienden a acumulación de cadmio que está presente en los suelos. ¿Se puede pensar o se ha mencionado de alguna manera esa remoción del cadmio de los suelos o aún de las mismas plantas o de las semillas de cacao? Bueno, nosotros tenemos, bueno, ese proyecto que es específicamente en arsénico, lo trabajamos con una gente de la Universidad de Buenos Aires y también en Argentina y con esta gente del CSIC de España. Y hemos estado trabajando, nosotros hacemos los filtros en Costa Rica, precisamente utilizando la biomasa de los desechos agroindustriales. Y ellos los prueban en una parte en España, nos dan los resultados de esas filtraciones de diferentes tipos de sustancias que queremos eliminar de las aguas, entre esas el arsénico en ese proyecto en específico. Y en Argentina hacen digamos, todo el proceso de creación del filtro mediante las técnicas que ellos tienen, que se llama spin coating, la técnica para producir los filtros. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hacemos. De cadmio no hemos trabajado, en este momento estamos haciéndolo con arsénico, pero podría ser interesante, ¿verdad? Dentro de un contexto de un proyecto presentar
con ellos, con este grupo de Argentina y de España, y con ustedes un proyecto que tenga que ver con cáncer. Gracias. Creo que por ahí había otra pregunta, Geraldine. Sí, hay dos, bueno, hay un agradecimiento desde Perú, de David Asmar, muchas gracias, excelente ponencia, saludos desde Perú. Y quizás para ir cerrando hay dos preguntas, una de Naida, dice, en cuanto a la aplicación de las nanopartículas para mejorar la sanidad del suelo, ¿habría que realizar algún estudio para determinar si estas se acumulan en la planta y qué efecto tendría esto sobre la salud humana? Y hay otra de nuestro compañero Jorge Leiva, dice, gracias por la excelente presentación, felicitaciones por la producción científica. Dice, ¿existen experiencias sobre nanosensores en suelos de uso agrícola? Dice, para medir temperatura, contenido de humedad o movimientos de nutrimentos para cultivos. Voy con la pregunta de la señora Arias, que dice que qué estudios habría que hacer para acumular, si se acumulan nanopartículas. Bueno, precisamente el estudio que hizo la doctora María Gabriela Montes de Oca fue precisamente en ese sentido. Que existen realmente muy pocos evaluaciones del impacto de las nanopartículas, específicamente de la plata y el oro en las plantas. Los resultados que ella obtuvo fueron bastante interesantes. Las metodologías, sobre todo de la toma de muestras, puede ser la parte más compleja porque no existe mucho sobre esto. Sin embargo, a través de ese estudio ya se comenzaron a establecer algunas de estas pautas. El efecto sobre la salud humana es más complejo todavía. Esa parte la hemos trabajado con algunos grupos de la Universidad de Costa Rica y están todavía en proceso de evaluación de los resultados. Pero en términos generales, ese estudio del efecto sobre el suelo, pues arroja resultados bastante importantes. Y con respecto a lo de los nanosensores en suelos, bueno, todo esto del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial y el manejo de la Big Data en agricultura es bastante interesante. El empleo de estos aparatitos que vuelan, ¿cómo es que se llaman? Los drones, sobre cultivos, generando información, pues es lo último, ¿no? Todo lo que se conoce con la Internet de las Cosas en agricultura. Existen muchos sistemas para medir no solamente temperatura, ¿verdad? Creo que lo que ha hecho eso del Internet de las Cosas, que permite tener toda esa información, lo que ha hecho es juntar toda una serie de equipos, sensores, y hacerlos un poco más pequeños dentro del contexto de micro y nanosensor para tener información que pueda ser útil para los agricultores y, bueno, en general para los que trabajan en estas áreas. Y el manejo de toda esa información de datos es mucho de lo que hacen los bioinformáticos en este momento para generar modelos, entre otras cosas. Muy bien, por asuntos de tiempo, ¿verdad? Necesitamos terminar no sin agradecerle su anuencia a estar hoy con nosotros. Tenemos, por ejemplo, de parte de Naida, un agradecimiento por compartir lo que Costa Rica está realizando en nanotecnología y bioeconomía, ¿verdad? Y por parte nuestra, creo que nos abre el abanico, doctor Vega, para posibles colaboraciones, ¿verdad? Especialmente que tenemos áreas en ENCIA como protección de cultivos, biotecnología, suelos. Como usted lo mencionó anteriormente, se tenían ahí proyectos en conjunto, ¿verdad? Uno de los últimos que se presentó por uno de nuestros compañeros, Juan Carlos Méndez, también pretendía trabajar con parte del equipo de ustedes. Sí, entonces, muchas gracias, ¿verdad? Y pienso que quedamos más bien en contacto. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos por cualquier cosa para servirle. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que pasen buen día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.